Dios, aleluya. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Pues hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Así que, híjole, ya tenía unos días que no me tocaba, pero pues le doy gracias a Dios, porque es un privilegio compartir la palabra del Señor. Amén. Le digo a mi cuñado, el pastor, ¿y por qué hoy? Que hay mucha gente. Pero yo sé que Dios va a hablar a sus vidas. Amén. Y va a ser el Señor, no yo. Amén. Así que vamos a orar, acompáñenme a hacer una oración para comenzar esta palabra y que sea el Señor obrando a través de mi vida para bendición para todos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar. Podemos venir a tu presencia, Señor. Sabemos, Padre, que necesitamos de tu palabra. Sabemos que necesitamos, Señor, de tu perdón. Por eso hoy estamos aquí, por eso decidimos que necesitábamos venir a tu presencia, Señor. Gracias porque nos das un día más de vida, Señor. Porque nos das una oportunidad más para buscarte, Padre. Señor, hoy te pido que abras el corazón de cada uno de mis hermanos que hoy están presentes, Señor. Que obres, Padre, a través de tu palabra, Señor, a su corazón, Padre, aquello que ellos necesitan, Señor. No lo que quisiéramos escuchar, Padre, sino que lo que nuestro corazón, lo que nuestra vida necesita, Padre. Obra, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, sobre cada corazón, sobre cada uno de mis hermanos que han dispuesto su corazón para estar en este lugar. Gracias, Señor, te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Tome su lugar. Hoy vamos a ver, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de aquí son nuevos en el Evangelio? Levante su mano. Aquel que diga, yo no conocía del Señor. Nadie. Bueno, entonces prepare su corazón. Esa palabra. Hoy vamos a hablar, ¿cuántos sabemos la historia de Pablo? La palabra del Señor. Yo creo que muchos hemos escuchado, ¿verdad? Todo lo que pasó Pablo en el Evangelio, antes del Evangelio, antes de que entregara su vida a Cristo, y también después, ¿verdad? Cuando ya empezó a servir al Señor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre él. A ver, vamos a ver ahora. Vamos ahorita le voy a ir dando los textos. Sabemos, yo creo que cada uno de nosotros sabemos cómo era Pablo, antes de convertirse al Señor y también después de convertirse al Señor. Hoy lo vemos como un ejemplo para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, que deberíamos de seguir, ¿verdad?, los pasos de Pablo. Primeramente los del Señor, pero también los de Pablo, porque encontramos un gran ejemplo para nuestras vidas. ¿Y cuántos saben cómo era Pablo antes de convertirse? ¿Cuántos éramos como Pablo? Yo digo éramos porque espero que ya no seamos como Pablo, ¿verdad? Antes de convertirse al Señor. Pero dice que Pablo antes de su conversión era intolerante, era amargado, era perseguidor, era fanático religioso, porque acuérdense que él seguía a los cristianos, ¿verdad? Era orgulloso, era temperamental, era blasfemo, era enemigo de Cristo y quería tener dominio sobre los demás. Amén. Todas esas cositas son algo que ya no debería estar en nosotros. Amén. Pero sé que hay alguno todavía está en nosotros, pero no debería. Pero hoy vamos a entender esta palabra. Amén. Pero después, cuando Pablo se convierte al Señor, cuando decide tomar el camino del Señor, cuando decide servirle al Señor,
vemos cómo era un hombre con firmeza, un hombre con mente, espíritu y fuerza, de carácter inquebrantable. Era servicial, era obediente, era de carácter decidido, perseverante, no deseaba sobresalir ante nadie y sobre todo dice que influenció a otros a seguir a Cristo. Pero ¿sabe qué había en Pablo? Algo muy importante, había humildad. Porque es que le digo que él es un ejemplo para nosotros los cristianos. Deberíamos de vivir tal cual así fue Pablo. Y vamos a ver, yo le puse así mi actitud ante el problema. ¿Cómo es mi vida cuando viene el problema? Cuando viene una situación difícil. ¿Cómo es mi actitud? ¿Amén? Y vamos a entender un poquito eso. Ya vimos que Pablo cambió, hubo un gran cambio en su carácter, en su vida, en su forma de ser, cuando vino a los pies de Cristo. Dice ahí, pero sin embargo notamos que en su alma no quedaba ni una pizca, dice, de acusación o de amargura contra el Señor. Por el contrario, llegó a decir que, dice Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones. Hoy en día, cuando viene una situación difícil en nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? A lo mejor nos ponemos tristes, nos ponemos desesperados cuando viene un problema. Hay muchas de las veces que viene desánimo a nuestras vidas. ¿Por qué? Por el problema, por la situación que estamos viviendo, que no debería, pero somos carne. Estamos en este mundo, por lo tanto van a venir muchas situaciones a nuestra vida. Y dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto dice que era así porque él entendía que todas esas adversidades eran usadas por el Señor para la formación de su carácter. ¿Sabe? Cuando viene una situación difícil a nuestra vida, yo le decía hace poco a una persona, le decía, mira, todas las cosas nos ayudan para bien. En el momento no lo comprendemos porque estamos desesperados. Si no hay dinero, estamos preocupados porque ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Si hay problemas, ¿qué voy a hacer? Queremos resolverlo nosotros, porque somos de los que queremos resolver las cosas. Es raro que digamos, si se lo dejo al Señor, pero mientras estoy preocupado. Entonces, cuando estamos pasando la dificultad, debemos de entender que el Señor, a través de ese problema o esa circunstancia, está formando nuestro carácter. No es para perdición. Ningún problema, ninguna situación, ninguna necesidad que venga a nuestra vida es para perdición. Nada. Todo es para bien. Todo es porque Dios nos está formando. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando viene el problema? Nos desesperamos y muchas veces abandonamos al Señor. Abandonamos el camino del Señor. Dice, pero parece que también aceptaba, fíjese, hablando de Pablo, aceptaba con satisfacción sus pruebas y penalidades, en la esperanza de que de este modo sus convertidos y demás creyentes, los demás que empezaban a creer en el Señor, pudieran ser librados de las mismas, o sea, de la misma situación que él pasaba. ¿Sabe? Tenemos que fortalecernos en medio de la tribulación, porque va a llegar el momento en que venga alguien a nuestra vida y te diga, mira, estoy pasando esta situación. ¿Cómo vamos a hablarle a los demás? ¿Cómo le vamos a animar? ¿Cómo le vamos a levantar? Si cuando nosotros estábamos pasando una situación difícil, nos desanimábamos.
en un amargado. Nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de todo. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor. Gloria al Señor. Debemos de buscarle. Y dice, Él nunca se rindió ni volvió atrás. ¿Sabe hoy en día cuántos cristianos viene el problema? Y repito lo mismo porque es el problema, es la adversidad, es la necesidad. Cuando viene a nuestra vida, muchos que ya conocen el camino del Señor, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Se alejan de su camino. Porque piensan que no pueden pasar esa situación. Cuando deberíamos de buscar más al Señor. Dice que hubo ocasiones cuando Pablo sufrió presiones tan fuertes que no estuvo seguro de poder seguir viviendo. Y lo dice la palabra, porque yo, miren, me puse a leer los textos. Dice ahí en 2 Corintios, en el capítulo 1, verso 8, dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, mira el segundo. Fíjense cómo dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese. Sin embargo, dice que él nunca volvió atrás. Nada le hizo retroceder, ni nada le hizo rendirse. ¿Cuántos nos queremos rendir muchas veces? Ya no podemos, mejor me rindo, mejor ya no busco a Dios. Dice: sin duda es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado. En esos momentos dice que es fácil ceder al desánimo, es fácil desmayar, es fácil desanimarme, es fácil dejar el camino del Señor. Pero hoy lo que quiero que entiendan es que necesitamos seguir adelante. Muchas personas abandonan, como ahorita decía mi hermana, muchas personas hoy abandonan la iglesia, abandonan el camino del Señor. Por cualquier razón, decía mi hermana, por cualquier razón, por diferentes circunstancias, decidimos alejarnos del camino del Señor. Dice: pero Pablo no era de los que retrocedían. Ellos siguieron adelante, dice, con la mirada puesta en el objetivo. Y esto solamente nos demuestra la madurez que había en Pablo. Muchos cristianos son maduros, pero muchas veces les gana el desánimo. Necesitamos buscar a Dios. Mire, y cuando usted se sienta sin ganas, es cuando más necesita orar al Señor. ¿Cuántos no hemos sentido, hoy tengo que orar, pero hoy no tengo ganas, pero lo necesito? ¿Cuántos hemos estado así? Sin ganas de orar, sin ganas de buscar al Señor, sin ganas de levantarme, es más, mire, sin ganas de venir a la iglesia. Yo creo que más de uno aquí ahorita
no tenía nada de mí. Pero ¿sabe qué? Es el momento cuando más necesitamos buscar al Señor. Para que nuestra vida, para que nuestra alma se fortalezca. En medio de lo que sea que estemos pasando, que el Señor nos fortalezca. Como ya hemos visto, cada iglesia que Pablo fundaba era visitada por sus opositores, por aquellas personas que no lo querían. Dice que no solo ponían en duda su autoridad, sino que les predicaban otro evangelio basado en las obras de la ley. Eran personas críticas, eran personas negativas que cuestionaban todo lo que Pablo hacía. Dice que intentando señalar en él las motivaciones más oscuras. Es como esos momentos que estamos buscando a Dios, que nos estamos esforzando, pero viene alguien y nos engaña. ¿Cómo nos sentimos? ¿Usted cómo cree que se sentía Pablo en ese momento? Pero Pablo estaba confiado en el Señor. No era como a nosotros, que a veces se desanimaba o le preguntaban cómo estás, pues ay, más o menos. Aleluya. No era como nosotros. Él aún en medio de las pruebas se fortalecía. ¿Cuánto tiempo estuvo encarcelado? ¿Fueron 2 años? Acuérdense que primero estuvo encarcelado en... Ay, no recuerdo. Después fue en Roma la segunda vez. Sí, ¿verdad? La segunda vez. ¿La primera dónde fue? Lo leí y se me fue. Pero recuerden que estuvo 2 veces. La segunda fue en Roma, pero la segunda ya fue para muerte. Porque de ahí, cuando estuvo encarcelado, ya lo último fue cuando bueno, la Biblia, que unos dicen que no recuerdo cómo decía, pero que lo asesinaron. Entonces, imagínense, sí. Aleluya. Imagínense pasar lo que pasó Pablo. ¿Qué queríamos nosotros en el lugar de Pablo? Yo no estuviera aquí. ¿No es usted? Yo sí, a lo mejor pasara lo que pasó Pablo, mire, yo ya no estuviera aquí. Mire, patitas, ¿por qué no se quedó a mí? Porque yo creo que no aguantaría. Porque la confianza de Pablo era muy grande. Él no dudaba que tenía un Salvador que lo iba a ayudar en medio de la prueba, de esa tribulación, ahí dentro aún de la cárcel. Él estaba confiado. ¿Y por qué nosotros muchas veces dudamos? ¿Por qué dudamos cuando viene el problema, cuando viene la adversidad? Cuando ya no queremos buscar a Dios. Dice que todo ministro tendrá quien los difame, quien los señale. Te seguirán por todas partes. Dice que estos abundan, son decididos y perseverantes. Están en todas partes, incluso dentro de la iglesia. Yo creo que cuando de nosotros que leemos la historia de Pablo y decimos, uy, yo quiero ser como Pablo, pero se nos olvida cuando estamos pasando el problema, se nos olvida cuando viene la adversidad a nuestra vida, se nos olvida que hay un ejemplo que podemos seguir, pero en ese momento, miren, nos olvidamos de todo. Es difícil, mis hermanos, buscar al Señor. Es difícil seguir el camino de Cristo. Verdaderamente cristianos. Estoy hablando que seamos verdaderos cristianos. No cristianos
a medias, ¿verdad? No cristianos que hoy buscan a Dios y mañana ya no, o que mañana, mire, simplemente personas que tienen un pie dentro del camino del Señor y un pie allá del mundo. Yo lo hablo para los verdaderos seguidores del Señor. Y que deberíamos ser todos verdaderos seguidores del Señor. Porque sabe, yo que siempre, parece que siempre le repito, porque siempre tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor. Amén. Usted ya sabe cómo nos tiene que encontrar el Señor cuando el Señor venga por su pueblo. ¿No debe de haber qué? ¿En nosotros? Y muchos todavía tenemos arrugas. Hay que limpiarnos. Hay que lavar esas arrugas. Esas manchas, perdón. Pero también hay que quitar esas arrugas. Y mire, dice que nada hizo cambiar el rumbo de su ministerio de Pablo. Pablo no se atemorizó ni perdió el enfoque. Y le voy a decir esto, tampoco empezó a lloriquear, como nosotros lo hacemos muchas veces. Dice que él no lloriqueó. Y por supuesto, no pensó cambiar el mensaje para buscar la aceptación. Sabe, hoy en día, muchos lugares, y lo voy a decir, muchas iglesias cambian el mensaje para que las personas vengan al lugar, para que las personas puedan aceptar al Señor. Sí, mira, yo te voy a predicar de otra cosa que no sea el pecado, porque muchas de las iglesias no pueden predicar el pecado porque sus miembros se van. Pero dice que él no cambió su mensaje. Dice que cuando era rechazado en las sinagogas judías, él salía de ahí y se iba a los gentiles. Dice que al apóstol Pablo no le importaba la fama, no le importaba la fortuna, no dependía del aplauso de los demás. Él no hacía caso de esas cosas pasajeras porque dice que su única meta era que Cristo fuera predicado. Amén. Nos falta mucho. Yo sé que sí, nos falta mucho para llegar a la fe de Pablo. Pero deberíamos estar trabajando en ello. No debemos de quedarnos como estamos. Debemos de levantarnos. Debemos de esforzarnos, de ser valientes. Dice que Pablo es un buen ejemplo de seguir adelante sin rendirse. Podemos recordar todas las situaciones que Pablo y Bernabé tuvieron que pasar en su primer viaje misionero. Dice, al llegar de regreso, fíjense bien, al llegar de regreso a sus hogares, cuando ya venían de los viajes, dice que muchos en su lugar habrían pensado que ya era suficiente, que ya habían pagado el precio, pero Pablo no era así. Muchos queremos tirar la toalla cuando ya decimos, no, pues ya hice mucho ya. Dice que al poco tiempo buscó a Bernabé con la finalidad de regresar nuevamente a los mismos sitios donde habían estado. Y esto a sabiendas, dice, de que muy probablemente volverían a tener problemas. Fíjese, a pesar de los lugares donde iba, que a lo mejor algunos lo rechazaban, pero él quería volver allá. ¿Cuántas cosas no podemos aprender de Pablo? ¿Cuántos pasos no podemos seguir de todo lo que hizo Pablo? Pero nos ganan muchas cosas. Y volvemos a quedarnos lo mismo.
Éfeso contra los cristianos. Dice que Pablo ni le pensó ni ir a presentarse, pero los discípulos no le dejaron. Él no tenía miedo. Él no tenía miedo como nosotros. Él regresaba donde había ido, aún a pesar como lo habían tratado, que lo habían rechazado. Él regresaba. Él volvía a predicarles. Y muchas de las veces nosotros tenemos miedo. Miedo de hablar su palabra, ¿sabe? Porque muchas veces pensamos, me van a rechazar. Tenemos que aprender de Pablo. Dice Pablo, nunca le faltó el valor. Y eso a pesar de todo lo que ya había sufrido. No nos desanimemos, mis hermanos. Si caíste, levántate. No te puedes quedar donde mismo. Aleluya. Hiciste algo, pecaste hoy. Mira, levántate de nuevo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te dio una oportunidad. Porque quiere decir que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Mañana no te puedo decir que vas a tener la oportunidad de buscar a Dios, porque yo no sé si te vas a levantar. Pero si hoy estamos aquí es porque Dios nos dio una oportunidad. Pero sabe mucho la despreciamos. Yo, si hoy estás aquí, mira, aprovechame. Ponte cuentas con el Señor, pídele perdón, Señor. Mira, perdóname, Señor, por todo lo que he hecho. Ya no quiero, Señor, volver atrás. Ya no quiero pecar, ya no quiero faltarte, Señor. Mire, aquí todos los que están aquí, nadie levantó la mano que era nuevo o que nadie había escuchado al Señor. Por lo tanto, mire, un día que venga el Señor vamos a dar cuentas cada uno de nosotros. ¿Escuchaste de mí? No quisiste. ¿Escuchaste de mí? Me despreciaste. Estabas en el camino del Señor, te alejaste. Hoy tenemos la oportunidad, mis hermanos, de ponernos a cuentas con el Señor. Aleluya. Es difícil buscar al Señor. Es difícil servirle. ¿Sabe por qué? Porque van a venir muchos problemas. Porque van a venir muchas tentaciones. Pero sé nosotros cómo lo tomemos. Dice que Pablo no se desanimó. Dice, mire, ya hemos visto cómo lo que atravesó Pablo fueron situaciones muy difíciles, ¿verdad? Dice, además hubo momentos en los que estuvo solo, sin tener nadie en quien apoyarse. Pero no se puso a llorar. Dice, por otro lado, sufrió muchas desilusiones en la obra de Dios. Hubo personas que le prometían mucho, pero que se echaron atrás. Y eso lo vemos en Hechos 13:13, para que usted lo lea. Dice, en otras ocasiones, algunos de sus colaboradores le desampararon y se volvieron al mundo cuando él más los necesitaba. Y todos hemos pasado por esas situaciones. Pero no por eso Pablo abandonó el camino del Señor, como nosotros queremos hacerlo muchas veces. Porque saben, a veces nos justificamos, queremos echarle la culpa a nuestros problemas para poder alejarnos del Señor. Y dice que hubo momentos cuando la obra que realizaba parecía que no avanzaba. Dice, por un lado estaban los que lo juzgaban, aquellos que se infiltraban en las iglesias que él fundaba, pero dice que era para pervertir el evangelio que les había predicado. Y por otro lado, a veces crecían los problemas internos en las iglesias que parecían no madurar. O sea, póngase a pensar usted cuántos problemas no tenía Pablo. ¿Cuántos problemas no le vinieron a Pablo cuando empezó a buscar al Señor, cuando empezó a servirle?
Pero fíjense bien, ¿cómo concluía? No desmayamos. Eso viene en el segundo libro de Corintios 4:16. Él concluía, no desmayamos. Y dice que la razón se encontraba en el poder de Dios. ¿Por qué desmayamos muchas veces? Dice que las circunstancias no determinaron su actitud. Dice que después de que Pablo y Silas fueron azotados con varas y encarcelados en Filipos, ellos cantaban himnos a Dios. ¿Se acuerda de ese pasaje? Dice que ellos cantaban a Dios, y eso viene en Hechos 16, 23 al 25. Dice que muchos en esas mismas circunstancias de su situación estarían lamentándose, estarían preocupados, estarían desesperados, estarían, yo creo que ya fuera del camino del Señor. Pero Pablo y Silas, en cambio, ellos cantaban, adoraban al Señor en medio de esa dificultad, en medio de que fueron encarcelados y azotados. Y otra vez él mostraba contentamiento en la adversidad. Dice que en la carta que escribió a los filipenses, Pablo menciona varias veces sus circunstancias. Todas se relacionaban cuando estuvo como prisionero. Entonces, yo creo que no es difícil imaginar cómo tuvo que afectar a Pablo, que Pablo no era de los que eran, yo me lo imagino así, no sé. Yo me imagino que Pablo no era de los que estaban sentados, no era de los que eran flojos, no lo digo por nadie. Yo me lo imagino así a él, que no era de los que esperaba que le dijeran que hiciera. Yo me imagino Pablo trabajador, Pablo que no descansaba, Pablo que trabajaba, que preocupado por ir a llevar la palabra del Señor, por predicar. Y muchos de nosotros hoy estamos ocupados. Dice que su deseo era ir de ciudad en ciudad predicando en las calles, en las plazas. No voy a poder leerles todo, pero Pablo era un hombre que servía a Dios desde lo más profundo de su corazón. Gloria a Dios. Y tenemos que tomar ese ejemplo de Pablo. Tenemos que ser, a lo mejor no vamos a ser del todo como Pablo, pero tenemos que ir poco a poco esforzándonos para seguir los pasos de Pablo. Tenemos un gran ejemplo. Si nos podemos saber toda su historia de Pablo, que viene en diferentes libros, y vamos a ver, yo creo que vamos a aprender mucho de Pablo. Yo creo que vamos a cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando venga el problema, ahí es donde nos vamos a acordar que tenemos a alguien en la palabra de Dios, alguien que no se desanimó ante la adversidad, alguien que no quiso volver atrás, alguien que no dudó ni un momento a pesar de estar encarcelado, alguien que cuando la gente lo señaló no se desanimó, alguien que cuando pasa problemas como tú y yo no se rindió. Al contrario, siguió adelante.
porque Dios tiene un propósito para ti. Si le fallaste al Señor, mira, levanta. Si has estado desanimado, levántate. No podemos estar todo el tiempo así. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que esforzarnos con todo nuestro corazón. Y si Dios nos dio una oportunidad, es porque Dios nos va a ayudar. Es porque Dios nos va a levantar. Es porque Dios nos va a dar las fuerzas con las que nosotros no podemos. Así que yo te quiero animar a que no importa la circunstancia, no importa, mira lo que estés pasando. Si hemos hecho algo malo, hoy es tiempo de decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no quiero seguir viviendo la misma vida que llevo. Porque no quiero vivir, Señor, en los problemas todo este tiempo que he pasado. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. No importa cómo estemos hoy, cómo hayamos llegado a los pies del Señor, si estamos cargados, si estamos desesperados, si estamos angustiados, hoy el Señor nos fortalece. Amén, amén. Pero sabes, va a depender de ti cómo quieras levantarte. Amén. ¿Qué es lo que quieras que permita